Hola, ¿cómo están? En esta parte de este encuentro vamos a hablar sobre combinación de resistencias mixtas. Cuando hablamos de resistencias mixtas, ya estamos hablando de un circuito que va a tener una combinación de resistencias en serie, una combinación de resistencias en paralelo, y para poder resolverlo vamos a tener que hacer un camino, digamos, un paso para hacer el análisis de esta teoría de circuitos, ¿sí? En principio hay que reconocer cuáles son los elementos que están en serie, cuáles son los elementos que están en paralelo y cómo ver procesualmente resolviendo este circuito y desarmando para que me quede fácil y entendible. Tenemos nosotros lo que es, por ejemplo, el circuito presentado, donde decimos que tenemos una tensión alimentando este circuito. Y si miramos, está fácil porque R1 y R2 automáticamente podemos decir que están en paralelo. ¿Por qué? Porque esos nodos, esos puntos, están unidos. Es decir, el principio de esa resistencia está con este otro principio, o podemos llamarlo el final, como las resistencias no tienen polaridad. Y también estos finales también están coincidiendo, ¿sí? Después, bueno, seguramente esta resistencia equivalente va a quedar con esta en serie. Y una vez que haga esa resolución, van a quedar definitivamente la última con R4 en paralelo. Sigamos mirando. Fíjense que acá tenemos otro tipo de circuitos en paralelo. Y de repente nos van a pedir que encontremos una resistencia total, que encontremos la diferencia de potencial o la caída de tensión que hay, por ejemplo, si miramos el circuito de abajo, solamente en R1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para analizar solamente ese pedacito? O la caída de tensión, ¿cuánta tensión le llega a R3? Siendo que a R3 le tiene que llegar, no sé, por ahí, qué sé yo, 4 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Bien, vamos a analizar a través de lo que es un ejemplo, ¿sí? Dado el siguiente circuito, calcular la resistencia equivalente, donde R1 vale 8 ohmios, R2 vale 4, R3 vale 6 y R4 vale 4 ohmios. Bien, y ahí tenemos en pantalla el primer circuito. Tenemos R1 y fíjense, acá dice R1 vale 8 ohmios. Y acá esta es R1 y esta también es R1. R2 es igual a 4 y acá tenemos R2 que está solita. Después R3 es de acá que vale 6 y R4 se repiten, estas dos son de 4. ¿Cómo voy a hacer yo? Primero voy a decir cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Fíjense que acá ya en la segunda gráfica se va resumiendo. ¿Por qué? Porque estas dos R1 están en paralelo, entonces yo puedo decir que es el primer paralelo o el segundo paralelo, por eso es RP sub 2. Y acá R4 y R4 también, si RP sub 1. Pero matemáticamente, ¿cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es el primer paralelo, que es R4 con R4. Acá está R4 con R4. Y sabemos que la resolución es 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R4 más 1 sobre R4. Me queda 1 sobre RP1. Es un cuarto más un cuarto, es decir, un medio. Si yo tengo que dar vuelta a esta parte de acá y tengo que dar vuelta a esta parte de acá, me queda que mi primer paralelo, que es esta, vale 2. Asimismo va a pasar con el paralelo 2. ¿Sí? Fíjense que el segundo paralelo me queda 1 sobre 8. ¿Por qué? Porque R1 vale 8. Y la otra vale también 8. Entonces me queda un octavo más un octavo, es un cuarto. Y el paralelo 2 queda igual a 4. ¿Por qué? Porque 1 sobre RP sub 2 es igual a un cuarto. Si yo doy vuelta a esto, también lo doy vuelta aquí. Ya tengo dos valores, RP sub 1 y RP sub 2. Sigo resolviendo. O sea que hasta acá voy en el segundo dibujo todavía. Pero acá miremos y ya tengo el valor de R1, este valor de la equivalente y R3. ¿Cómo estarán? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo que tendría que resolver yo es darme cuenta que R2 con RP sub 1 están en serie. Entonces me es fácil porque tengo que sumarla. ¿Cuánto vale R2? Vale 4. 4. Y esta, la P sub 1, vale 2. 4 más 2 son 6. A ver si es así. Tengo que eliminar una parte de acá.
también la segunda, y ahí está. ¿Sí? La primera serie, que es R2 con RP sub 1, me queda R2 que vale 6, RP sub 1 vale 2, y eso me da de 6. O sea que RS sub 1, como muestra acá el tercer gráfico, vale 6 ohmios. Bien. Y voy resolviendo. Fíjense que a medida que voy resolviendo, voy redibujando mi circuito para que sea fácil de identificar. Y ahora me está quedando que R3 está en paralelo con R serie sub 1. Y R3 vale 6. Entonces fíjense qué fácil que me quedan los números. Bien, el paralelo de R3 con RS1 me queda 1 sobre R3 más 1 sobre RS1. Me queda un sexto. Y acá sería más un sexto, pero puse un cuarto, me confundí. Serían 2 sextos, por ende me queda 2 entre 6 es un tercio. Pero como tengo que dar vuelta acá y tengo que dar vuelta acá, me queda 3 ohmios. ¿Sí? Y a ver si volví a redibujar el circuito. Sí, este es el circuito esta es la resistencia de 3 ohmios y esta era la que calculé al principio. ¿Sí? Entonces tengo que, si mi resistencia en paralelo iba de 4 y esta R3 serie 1, ya no sé qué nombre ponerle, era de 3, me queda simplemente como están en serie, se suma, 4 más 3 me da 7 ohmios. ¿Sí? Hasta acá ya está, ya encontré la resistencia en el total, que vale 7 ohmios, ¿sí? Y hasta acá ya está la primera parte. Ya soy feliz porque ya encontré mi primer resistencia en serie. Pero vamos a tener que volver porque tenemos que calcular, por ejemplo, nos pidan en el ejercicio, calcular la tensión o voltaje entre los puntos A y B, sabiendo que B es igual a 35 voltios. Ya me dan el valor de B. Pero, ¿qué pasa acá, digamos? Acá está A y B, pero acá hay una R1 paralela con otra R1. Acá hay otra cosa. Entonces voy a tener que ir a hacer el camino inverso de los dibujos que hice. Hasta saber a qué diferencia de potencial está A y B. Si nosotros miramos, lo primero que hicimos nosotros es sacar este R1 con R1, que daba esta RP sub 2. Y después hicimos también al mismo tiempo R4 con R4, me quedaba RP sub 1. Fíjense que A y B no se deformaron, ahí está, inmóviles. Bien. Después me quedaba el siguiente circuito, porque yo ya había sacado R2 con RP sub 1. Y los puntos A y B siguen siendo lo mismo. Sigamos por la otra parte. Y ahí ya está más fácil y más sencillo. Porque yo a estas resistencias las saqué como R3 sub 1. A partir de aquí, yo veo que tengo dos circuitos en serie. Tengo el voltaje y voy a tener que sacar la intensidad de corriente para saber la caída en cada elemento. ¿Sí? O sea, a partir de aquí ya me puedo quedar. Bien. Bueno, acá hicimos el camino de resistencia total. ¿Para qué hicimos la resistencia total? Para encontrar I. ¿Sí? Si yo calculo I, me va a dar que la tensión es igual a B por la resistencia total. Si yo despejo I, me queda B sobre R. Y acá me dan que es 35 voltios entre 7 me da de 5 amperios. Ya tengo la intensidad total. Tengo que ir a hacer el camino inverso. Ya tengo la I, que es la que circula por acá. Y me quedaría solamente calcular la diferencia o caída de potencial entre estos puntos. Para eso voy a calcular, voy a usar R3 con la serie 1, ese nombre raro que le puse. Bien, voy a ir borrando algo para que me quede más lindo el espacio. Y ahí tengo yo. Entonces, esa resistencia R3 y C1 valía 3. ¿Sí? La tensión, aquí es igual a I por R. Yo acabo de calcular la I total, porque es la I que circula en esta parte. ¿Sí? Y bueno, 5 por 3 me da de 15 amperes por ohmio, que no le puse el ohmio, me da de 15 voltios. Ahora sí, ya con eso tengo la caída de tensión entre los puntos A y entre los puntos B. Hasta acá sería un ejemplo de resistencias mixtas y cómo resolver, por ejemplo, una proposición que es calcular la tensión o caída de voltaje entre dos puntos. Espero que haya sido claro. Cualquier eventualidad pueden hacer consultas o bien en el encuentro en clases. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.